El recaudo de impuestos del país bajó en el 2024 alrededor del 7%. Su endeudamiento es del 56% del PIB. El Congreso aprobó la ley donde se le entregan más recursos desde el presupuesto del gobierno a los territorios y el país tiene que pagar en 2025 113 billones de pesos en servicio a la deuda. Con estas restricciones, el país está cerca de entrar en default, es decir, no contar con los recursos para cumplir con el pago de su deuda. En el presente capítulo del podcast de Sectorial lo analizamos. Si un país entra en default, pues básicamente se vuelve inviable económicamente. Esto es debido a que los países alrededor del mundo, los inversionistas, perderían totalmente confianza en ese país, porque ese país termina siendo un mala paga. Las consecuencias de entrar en default se convierten en que no nos presten dinero, no nos inviertan en nuestro país. De esa manera, si no hay inversión, pues no va a haber crecimiento económico, las tasas de interés se mantienen altas y hay presiones sobre el valor de nuestra moneda, es decir, que la tasa de cambio se mantendría o se incrementaría mucho más en valor. Ahora bien, miremos si Colombia está cerca o está lejos de una situación de un default o de un posible impago sobre la deuda. Ahora bien, ¿cómo se paga la deuda? Pues la deuda es del gobierno, es del Estado, entonces básicamente se paga con los recursos del Estado. La principal fuente de financiación que tiene el Estado pues son los impuestos. Por primera vez, después del 2020, el recaudo impositivo en Colombia viene disminuyendo. En 2024 disminuyó más o menos una tasa del 7%. La principal razón es que en el 2024 se paga el impuesto de renta producto de los resultados de las empresas y personas del 2023. Si recordamos, el 2023 un año bastante malo en materia económica para nuestro país. Entonces las empresas no tuvieron un mayor volumen de utilidades y por ende su nivel de pago de impuesto de renta terminó disminuyendo. Es que el impuesto de renta termina representando cerca del 50% del recaudo y ese impuesto de renta terminó disminuyendo en recaudo algo así como un 16%. El nivel de recaudo lo terminó compensando lo que tiene que ver con el IVA. El IVA representa en recaudo un 26%, terminó creciendo más o menos un 5%, porque en el 2024 el nivel de consumo empezó a recuperarse paulatinamente. Con estos malos resultados en materia de recaudo tributario, el gobierno desde el Ministerio de Hacienda estima que el déficit fiscal de nuestro país como porcentaje del PIB en 2024 cerró en el orden del 5,6% y para el 2025 será del orden del 5,1%. Ese 5,1% del PIB termina siendo más o menos unos 50 billones de pesos. 50 billones de pesos, es decir que con las reformas tributarias que busca el presidente Petro necesitaría por ahí unas 5 reformas tributarias para poder cubrir ese déficit. Eso no se va a cubrir con ningún tipo de reforma. De hecho, para poder cubrir ese déficit lo que se necesita es tener un muy buen crecimiento económico. Tal vez los gobiernos deberían concentrarse mucho más en estrategias de crecimiento económico, de apoyo, de desarrollo empresarial y no tanto en esta parte asociada a la reforma. Ahora bien, ¿qué piensa el Comité Autónomo de la Regla Fiscal? Esta entidad es clave porque vela por el cumplimiento de la regla fiscal. La regla fiscal es como un poquito unas condiciones para mantener unas finanzas ortodoxas en nuestro país. Esas finanzas ortodoxas lo que buscan es que nuestro déficit fiscal confluya más o menos a un 3% del PIB y que el nivel de deuda de nuestro país tenga un ancla del 55% y por ninguna de las cosas vaya a superar un 71%. Este Comité Autónomo de la Regla Fiscal considera que en nuestro país hay unos problemas porque los gastos se están volviendo bastante inflexibles y se hacen estimaciones presupuestarias con ingresos que no se tienen muy claro. El comité recomienda que en una situación como la que estamos, de unos problemas en materia de recaudo fiscal, para no incumplir la regla fiscal en el 2025 el gobierno tendría que reducir su estructura de gastos en el orden de unos 33 billones de pesos. En Sectorial, desarrollamos mensualmente reportes de comercio exterior con información de importaciones, exportaciones, países origen y destino de más de 131 sectores, que te servirá para conocer qué empresas están exportando o importando una partida arancelaria, su valor y sus clientes o proveedores en el extranjero. Para conocer más sobre este estudio, visita www.sectorial.co.
¿Por qué se habla de una inflexibilidad en los gastos? Es que, por ejemplo, el gobierno, por primera vez, fijó el presupuesto general de la nación, es decir, los recursos que tiene para su funcionamiento, para la inversión y para el servicio de la deuda, lo fijó por decreto. El Congreso se lo hundió, entonces se radicalizó y lo sacó a través de un decreto. Ese presupuesto busca así unos recursos de 523 billones. Ahí que hay inflexible, el servicio a la deuda, el pago de la deuda, ahí hay 113 billones de pesos. Y lo otro, que al parecer es inflexible por parte del gobierno, sí es flexible, pero el gobierno no lo quiere flexibilizar, en los gastos de funcionamiento, donde hay 328 billones de pesos. A estos elementos se le agregó un nuevo ingrediente. Es que el gobierno, en cabeza del Ministerio de Interior, buscó una aprobación y se dio por parte del Congreso de un cambio en el Sistema General de Participaciones. El Sistema General de Participaciones es el mecanismo a través del cual se transfieren recursos del gobierno central a los gobiernos subnacionales. Es decir, recursos del presupuesto general de la nación se transfieren a los entes territoriales, alcaldías y gobernaciones. Esos recursos que se transfieren hoy en día es del orden del 20%. La ley que fue aprobada va a incrementar esos recursos al 39,5% a partir del 2027 de una forma escalada a los próximos 12 años. De hecho, se buscaba que se transfirieran algo así como un 47%. El Congreso lo terminó disminuyendo hasta 39,5%. Ahora bien, ¿qué ocurre? Si no se logra, o si más bien se hace que se transfieran estos recursos y no se logra que los entes territoriales asuman también responsabilidad sobre esos recursos, entonces básicamente tú lo que generas es que al gobierno le quitas unos recursos y le mantienes toda su estructura de gastos. ¿Cuáles son las estimaciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal? Que si efectivamente no hay una transferencia de gastos a esos entes territoriales, nuestro déficit fiscal, que en el 2024 es del 5,6%, se irá reduciendo hasta el 2027 en un 3,6% y luego volverá a incrementarse paulatinamente hasta llegar por allá al 2038 a un 4,7%. Y en la parte asociada a la deuda, el endeudamiento como proporción del PIB, que estará en un 56,5%, por allá a partir del 2028 se empezará a incrementar al 57%, tocará el 60% del 2024 y hacia el 2038 se ubicará en un 64,6%. Esos escenarios muy probablemente nos llevarían a un alto riesgo de default, a un alto riesgo de impago. Eso no se va a dar en el 2025, no se va a dar en el 2026, incluso no se va a dar en el 2027 y es un reto, un riesgo, problemas que se está transfiriendo hacia el próximo gobierno. De nuevo, si no se logra transferir los gastos desde el gobierno a estos entes territoriales. Si se logra, pues hablaríamos de un déficit fiscal que se establecería más o menos en un 3% y en un nivel de deuda que se mantendría en un 55%. Nosotros qué creemos y qué consideramos desde sectorial en estos próximos años, pese a que hay unas amenazas de volarse la regla fiscal, nosotros vemos que desde el Ministerio de Hacienda existe un mensaje claro, y ese mensaje claro venía desde el ministro Bonilla, lo mantiene el ministro Diego Guevara, y es mantener una situación de finanzas no están sólidas, pero un nivel de coherencia en las finanzas. Entonces no vemos que en nuestro país vaya a existir ese riesgo, se materialice ese riesgo de un default en pagos.